El día de hoy vamos a hablar sobre lo que pasará en una hipotética presidencia dirigida por Joe Biden. De forma oficial, el conteo de los votos ha terminado en la mayor parte de los Estados Unidos y de acuerdo a los principales medios de comunicación, Biden ha ganado estas últimas elecciones presidenciales. Con 290 votos a favor en el colegio electoral, Biden se convertiría en el virtual presidente electo. Trump, por su parte, obtiene 232 votos y sigue sin conceder la elección. De acuerdo a los datos oficiales, Biden habría obtenido más de 78 millones de votos y habría superado a Trump por más de 5. Aunque en términos de porcentaje, Biden superó a Trump por poco más de un 3%. Por supuesto, es importante aclarar que Biden no ha sido declarado presidente electo por ninguna autoridad. La votación para elegir presidente electo en Estados Unidos se llevará a cabo hasta el próximo 14 de diciembre, pero si nada cambia, Biden asumirá el poder el próximo 20 de enero. Y más allá de los alegatos de fraude, en este video analizaremos las consecuencias económicas y financieras de una hipotética presidencia de Biden. Joseph Biden se convertirá en el presidente número 46 con 78 años de edad y a partir de ese momento tendrá que enfrentar la polarización social, la pandemia, el desempleo y la crisis económica. Biden también estará presionado para tratar de diferenciar a su gobierno del de Trump. El sitio web de la CNBC.com titula: el asesor de Biden afirma que un bloqueo de 4 a 6 semanas podría controlar la pandemia y reactivar la economía. Uno de sus primeros actos de Biden como presidente en funciones sería decretar un cierre total de la economía de Estados Unidos que se prolongaría de 4 a 6 semanas. Esto de acuerdo a su principal asesor en temas de salud, Michelle Osterholm. Se contempla que este cierre sea mucho más agresivo de los que ya hemos visto hasta ahora. Este cierre implicará bajar las cortinas de miles de pequeños y medianos negocios nuevamente. Además, representaría un golpe brutal a las ciudades que viven del turismo, como Orlando en la Florida, donde sus parques tendrían que volver a cerrar. Y si esto ocurre, muchos pequeños y medianos negocios se irán a la quiebra y el desempleo aumentará. Por supuesto que las consecuencias de este cierre se extenderían hasta México. Los estadounidenses cancelarían sus viajes a Cancún y con ello el sector turístico de nuestro país sería golpeado nuevamente. Ahora, hay que decir que Biden contempla pagar los salarios perdidos durante este cierre con un nuevo paquete de estímulos. El detalle es que esto solo hará que la deuda de Estados Unidos crezca con más fuerza. La deuda del tío Sam supera ya los 27 billones de dólares y con un cierre más agresivo podría superar fácilmente los 30 billones en 2021. Esto implica una devaluación del dólar como nunca la habíamos visto. Es decir, que podríamos estar comprando dólares por menos de 18 pesos mexicanos en 2021. Y ojo con esto, una devaluación del dólar implica en la práctica la llegada de una mayor inflación a Estados Unidos. También hay que decir que la hipotética llegada de Biden al poder coincide con otros eventos económicos de talla mundial, como el Brexit y la celebración del Foro Económico Mundial, donde el tema a tratar será el reseteo. El Brexit no es más que un reacomodo geopolítico del Reino Unido para tener mayor flexibilidad ante estos nuevos tiempos. Y el reseteo mundial no es otra cosa
más que la quiebra planetaria de los estados-nación, como ya ocurre hoy en día en Argentina y Venezuela. El sitio web del Fondo Monetario Internacional titula "Un nuevo momento de Bretton Woods". La directora del FMI, Kristalina Georgieva, ha dicho que estamos frente a un nuevo momento de Bretton Woods. Y para todos aquellos que no lo sepan, Bretton Woods se considera el inicio de la hegemonía mundial del dólar estadounidense. Kristalina Georgieva asegura que debemos de aprovechar la actual crisis de salud para crear un nuevo orden económico distinto al actual. Un nuevo orden donde el crecimiento ya no sea importante y donde la lucha contra el cambio climático sea la base de la economía. Esas mismas declaraciones son las que ha hecho Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial. En su nuevo libro, COVID-19, el gran reseteo, Klaus Schwab deja bastante en claro que las élites financieras no permitirán por ningún motivo que la vida vuelva a la normalidad que existía antes de esta pandemia. También afirma que esta es la oportunidad que estaban esperando para crear un nuevo orden económico mundial. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y quien fue uno de los primeros mandatarios en felicitar a Biden por su victoria, ha dicho que la pandemia les ha ofrecido una oportunidad única para el reseteo y que es tiempo de repensar los sistemas económicos para que aborden desafíos globales como la pobreza extrema, la gran desigualdad y el cambio climático. Y como se los he dicho en videos anteriores, el reseteo no es otra cosa más que la quiebra planetaria. Y para acelerar esta quiebra planetaria, se necesitan implementar medidas como lo son los bloqueos totales, los confinamientos y los toques de queda. Por eso las élites financieras necesitan que el nuevo gobierno de Biden cierre la economía. No porque quieran frenar la pandemia, sino porque quieren hacer quebrar a los estados-nación para justificar su nuevo orden económico. La propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido que los cierres de las fronteras y los confinamientos sirven de muy poco para enfrentar las pandemias. Y si no me cree, solo vea el caso de la Argentina, donde su gobierno ha aplicado encierros obligatorios y donde el país está hoy en día al borde de la quiebra. Por último, algunos de ustedes me han preguntado cuál sería la diferencia entre Trump o Biden respecto al reseteo. Bueno, la realidad es que en cualquiera de los dos escenarios, la quiebra de Estados Unidos sería inevitable, pero habrían varias diferencias. En el caso de Trump, él haría hasta lo imposible por evitar que le explote el reseteo en sus manos. Se negaría a imponer confinamientos y le daría prioridad al crecimiento económico. Con Trump en el poder, el reseteo podría llegar hasta el 2023 o 2024, pero llegaría. Por supuesto, las élites no se pueden dar ese lujo. Es importante implementar lo antes posible el reseteo para que se pueda cumplir la llamada Agenda 2030. En cambio, con Biden, la quiebra planetaria tendría que llegar en este 2021 para de esta forma culpar a Trump de esta situación. El reseteo sería tan fuerte que posiblemente Biden termine dejando el poder argumentando cuestiones de salud. Y con esto Kamala Harris asumiría el poder y ella sería la encargada de implementar todo tipo de medidas impopulares para llegar al ansiado nuevo orden económico que buscan las élites. Si entendemos esto, nos debe de quedar claro que a las élites financieras internacionales no les conviene por ningún motivo que Trump permanezca en el poder. De ahí la necesidad de sacarlo lo antes posible de la Casa Blanca. Aún así, hay que decir que esto de la polarización social sí que les conviene. Entre más caos social se pueda provocar en Estados Unidos, menos reflectores tendrá el reseteo.
Y cuando ocurra dicha quiebra planetaria, el gobierno de Biden podría culpar a Trump por este caos social que ya se visualiza en algunas ciudades de Estados Unidos. Biden ya ha advertido sobre los problemas que pueden causar en Estados Unidos si Trump sigue bloqueando la transición, algo similar a lo que argumentó George W. Bush cuando tuvo que justificar el 9/11. Por eso que Trump no quiera reconocer a Biden es hasta cierto punto conveniente para el propio Biden y las élites. Finalmente, quiero recordar que la última ocasión en que ocurrió una elección disputada fue cuando George W. Bush se enfrentó con Al Gore. Después de que Bush asumió el poder, ocurrió el 9/11 y después de eso, el mundo no volvió a ser el mismo. En conclusión, que Biden llegue al poder en enero de 2021 implica que el tiempo se les agotó a las élites. Las élites financieras buscan crear un nuevo mundo y para ello necesitan el control total de la Casa Blanca. Con Biden en el poder, el reseteo, que no es otra cosa que la quiebra planetaria, podría llevarse a cabo sin ningún tipo de interrupción. Y mientras eso ocurre, los seguidores del todavía presidente Trump se vuelcan a las calles y sin querer están creando el caos necesario para llevar a cabo este tipo de medidas. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.